Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Aprender Conciencia. En el episodio de hoy vamos a hablar de la salud mental y la relación con las heridas de la infancia. Y pienso que es un tema que nos cuesta mucho normalizar y deberíamos de empezar por informarnos y aprender muchísimo, porque es la única forma de ayudar a prevenir que siga aumentando la tasa de mortalidad por esta causa a tan corta edad. Lo vamos a llevar de la mano de un especialista que verdaderamente me tiene emocionada por estar aquí, por aprenderle tanto. Es la primera entrevista que hago con alguien que no tengo el gusto de conocer personalmente. El doctor César Velasco es psicoterapeuta y terapeuta sexual y de pareja, con más de 25 años de experiencia en materia de salud mental, y también dirige la coordinación de salud mental del Instituto de Perinatología de la Ciudad de México. Doctor César, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola María, encantado de estar aquí con ustedes. Mil gracias. No, a ti por hablar de este tema. Casi nadie quiere hablar de esto. Sí, es impresionante. No es el tema popular, pero creo que es un tema que tiene que salir a la luz y que normalizarse más, ¿no? Sí, sin duda. La tasa de, como tú decías en la introducción, la tasa de estas enfermedades cada vez es mayor. Ahora a raíz de la pandemia, sin duda ha aumentado. Y afortunadamente muchísima gente está buscando ayuda. Gente que en otras circunstancias nunca lo hubiera hecho, ahora lo está haciendo. Estamos los psiquiatras, los psicoterapeutas desbordados de pacientes buscando, pero siguen llegando muchos menos de los que podrían llegar para recibir ayuda. Claro. Para todos los que nos están escuchando, el pasado 10 de octubre, de hecho, fue el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y en una de tus publicaciones me impactó leer que decía: el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años. ¿Esto es en nuestro país o a nivel mundial? Esto es a nivel mundial. En nuestro país es la tercera causa, pero no porque estemos mejor. Ojo, el asunto es que en México la primera causa son homicidios. O sea, todos estos homicidios asociados a la criminalidad son la razón. Somos un país con una tasa de violencia enorme. La segunda causa en México y la primera en el resto del mundo son los accidentes de tráfico, y la tercera es el suicidio. Y el problema no es solo eso, que de por sí ya es un dato impactante, sino que esa tasa sigue aumentando año con año en todos los países prácticamente. ¿Qué hace a un país más propenso a tener casos de problemas, de personas con problemas de salud mental? Digamos que a mayor nivel de estrés, a mayor tasas de depresión, de adicciones, es el mayor riesgo de suicidio. La realidad es que no hay países más protegidos o menos protegidos. Probablemente lo que sí cambia es que hay una serie de países que tienen estrategias nacionales para la prevención del suicidio. Es decir, no puedes prevenir en la mayoría de los casos la aparición de la enfermedad por la cual la gente después intenta morir. Pero lo que sí puedes hacer es identificar a los pacientes con mayor riesgo de suicidio y hacer algo al respecto. Son alrededor de 50 países en el mundo que tienen esta estrategia nacional. México no la tiene, no creo que la vaya a tener en muchos años, aunque más o menos hace 8 o 10 años intentamos convencer al Congreso de que hubiera una iniciativa de ley. Los ayudamos con ella. De alguna manera el gobierno mexicano se había comprometido con la OMS a reducir la tasa de suicidio. Por supuesto, esto no ha ocurrido. Y en este último gobierno, pues la salud mental ha sido abandonada absolutamente a nivel público. Muchos centros de tratamiento para personas de bajos ingresos han desaparecido, con lo cual la mayor parte de la población se quedó sin posibilidades de ayuda. Ahora, a nivel privado, sí hay estas opciones. Sin embargo, somos un país
Por ejemplo, hablando de nosotros los psiquiatras, que tiene menos de 4,000 psiquiatras para una población de más de 120 millones de habitantes. Y además los psiquiatras estamos concentrados sobre todo en 3 ciudades, ¿no? Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Hay ciudades grandes del país que no tienen un solo psiquiatra. Es muy impresionante. Y lo que podemos hacer es eso, como ya sabemos que el suicidio está asociado a estas enfermedades mentales, que hay que llamarlas así, trastornos psiquiátricos, porque luego utilizamos eufemismos, ¿no? Para que no suene tan horrible, pero eso lo que hace es hacer mucho más difícil la comunicación. Entonces, por ejemplo, la tasa de depresión es más o menos 1 de cada 12 personas, en mujeres es 1 de cada 10. La tasa de trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, el TOC, las fobias, también es alrededor de 1 de cada 10. Los trastornos de personalidad, seguramente habrán escuchado el trastorno límite o borderline, el trastorno antisocial, los sociópatas, los narcisistas, etc. También anda alrededor del 5 al 10%, esquizofrenia, trastornos bipolares, alrededor del 1%, es decir, adicciones. En realidad no sabemos bien, pero es un porcentaje cada vez más alto de adolescentes que empiezan a consumir sustancias adictivas. Digamos que el panorama de la realidad no es muy halagador, pero no se trata de angustiar a las personas, al contrario, sino de ofrecerles opciones de búsqueda de ayuda que puedan implementar directamente en su familia. Que eso sí podemos hacer. Sí, como dices, no se trata de alarmarnos y qué horror, no quiero escuchar esto porque me pone nerviosa el tema, simplemente es, si no lo sacas y lo normalizas, no lo puedes prevenir y no lo puedes conocer y no lo puedes trabajar. Sí, el primer paso para resolver un problema es saber que tenemos un problema. Y algo muy importante, María, es el recordar que estas son enfermedades. Es decir, esto no es de gente chafa, ni tonta, ni frágil, ni vulnerable, ni aburrida, ni ociosa. Son enfermedades del sistema nervioso del cerebro. Por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto que muy probablemente la depresión es el producto de un proceso inflamatorio del cerebro, lo cual es interesantísimo. ¿Por qué se inflama el cerebro? Lo que sabemos ahora es que es probablemente porque a mayor nivel de estrés, la respuesta de nuestro cuerpo al estrés, a ese estrés constante o demasiado alto, termina esta respuesta, o sea, producimos hormonas para lidiar con el estrés. Estas hormonas terminan haciéndole daño al mismo cerebro. Y, de hecho, ocasionan pérdida de neuronas, y eso es lo que genera la aparición de los síntomas. La buena noticia es que con un tratamiento adecuado para la depresión, estas neuronas son reemplazadas por neuronas nuevas. Eso es algo increíble. Entonces es una muy buena noticia. Y esto no es una teoría, digamos, ¿no? No es que se ha probado. Estemos ahí. Está absolutamente comprobado, está comprobado con seres humanos, o sea, no solo con animalitos, con seres humanos. Y es impactante porque, fíjate, qué interesante. Resulta que aparentemente en el cerebro tenemos un banco de células madre. ¿Se acuerdan que las células madre son estas células increíbles que se pueden convertir en el tipo de célula que necesitemos? Y hay distintos bancos en el cuerpo. Bueno, en el cerebro hay uno. Y el tratamiento para la depresión activa ese banco de células madre, que son las que se convierten en las neuronas nuevas en estas zonas del cerebro afectadas por la depresión. Entonces, eso nos permite decirle a la gente que se puede curar de su episodio depresivo. Literalmente la gente se puede curar, la gran mayoría. ¿Sería para siempre o siempre existe el riesgo, están más propensos a recaer? Mira, depende de las enfermedades. Hay enfermedades que solo podemos controlar, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de personalidad. En este momento todavía no se pueden curar, insisto en este momento. Probablemente después se podrá hacer. Se está estudiando mucho, se está avanzando mucho, sobre todo en términos de genética. En términos de depresión, la depresión es una enfermedad recurrente. ¿Eso qué significa? Es como la gripe. Es decir,
puedes tener distintos episodios de depresión a lo largo de tu vida. La mayoría de las personas con depresión tiene por lo menos 2, ¿sí? La mayoría. Hay personas que sí solo tienen uno y nunca más vuelven a tener otro. Eso no lo vamos a saber. ¿De acuerdo? No hay manera de predecirlo. Qué impresión. Y, a ver, con relación a las heridas de la infancia no sanadas, ¿qué relación hay cuando se da antes de los 30 años, sobre todo? Porque siento que en adultos de más de 30 años, pues puede haber muchísimas más causas de estrés del trabajo, despido, no sé, responsabilidades mucho más grandes, pero antes de los 30 años, que a lo mejor muchas personas todavía no tienen una responsabilidad o un estrés tan grande de ese estilo en sus vidas, ¿qué relación tiene con algo que hayan vivido en la infancia? Mira, me encanta esta pregunta, María. El factor principal predisponente para un trastorno psiquiátrico es el abuso infantil. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Así de grave, es decir, cualquier niño o niña que ha sufrido algún tipo de abuso, los voy a nombrar: abuso psicológico, abuso físico, los golpes, abuso sexual, por supuesto. Otro que casi nadie menciona, que es la negligencia. O sea, estos niños abandonados de alguna forma dentro de sus propias familias. No se diga los que están en la calle. Cualquier tipo de abuso predispone a estos niños a después tener cualquier trastorno psiquiátrico. ¿Por qué? Porque el abuso por sí mismo causa daño cerebral. Todo tipo de abuso es una experiencia de estrés agudo, muy grave. Es decir, el que el papá o la mamá golpeen al niño, el abuso sexual sin duda, sobre todo, además, cuando este abuso es crónico, es decir, son distintas experiencias de abuso o continuas experiencias de abuso, por supuesto que el daño es mucho mayor. Por ejemplo, para depresión, sin duda se ha demostrado; para trastornos de personalidad, sobre todo trastorno límite de la personalidad, se han demostrado; para ciertos trastornos de ansiedad también se ha demostrado. Entonces, ¿qué es lo que causa el abuso? El abuso enferma el cerebro, lo hace mucho más vulnerable al estrés y por lo tanto es mucho más probable que se desarrollen las enfermedades. Además del impacto en otras áreas de la vida de los niños que tiene el abuso. Por ejemplo, las dificultades para la interacción social, ¿sí? Que además se manifiestan no solo en la infancia, sino en la adolescencia y en la adultez. Es típico en consulta encontrar pacientes que sufrieron abuso que se relacionan con parejas abusivas o tienen relaciones laborales en las que también son víctimas de abuso, ¿sí? O son abusados por la gente cercana a ellos. Es decir, de alguna manera establecen un patrón de relación cuyo denominador es que haya una experiencia abusiva. Claro, porque dicen que es lo que se les hace familiar, porque es con lo que crecieron, ¿no? Absolutamente. Lo cual es terriblemente triste. Claro, y hablando del abuso en casa, creo que lo que hemos vivido este año, y si de por sí a todos nos ha causado cierto estrés y nunca habíamos vivido algo así, la pandemia creo que ha venido a aumentar los casos de, obviamente, violencia en casa o homicidios o problemas de salud mental, o no, ha aumentado muchísimo. Y suicidios. Sí, suicidios claro. también. La tasa de suicidios este año va a ser la más alta probablemente en los últimos 25 años. Todavía no se tienen los datos, evidentemente. Por estas razones que tú has mencionado, es decir, el aumento, hemos vivido una experiencia de estrés crónico muy alto durante todos estos meses. Esta situación de incertidumbre nos ha causado mucho daño. Pero hay otras cosas asociadas, por ejemplo, el impacto económico, financiero en las familias. Es más, el día 10 de septiembre, por ejemplo, ese día se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En todo el mundo, ese día en la noche, yo recibí una llamada de un expaciente que había visto yo hace algunos años, que me llamó para avisarme que su novio se había suicidado una hora antes por un problema financiero, ¿no? O sea, el novio quebró su negocio y la única salida que encontró, desgraciadamente,
Él estaba deprimido, sin duda, ya después así como empezando a investigar y atando cabos, se sabía que estaba deprimido, no quiso recibir ayuda, pero estuvo avisando, que eso es otra cosa muy importante del suicidio. 9 de cada 10 de alguna manera lo dicen, pero el problema, la desgracia es que no hacemos caso. Se lo comentó a sus socios, se los comentó a sus amigos, se lo comentó a la misma novia. Por ejemplo, lo que hizo con ella fue darle dinero, guárdame este dinero, estas son mis cuentas por si me pasa algo, te encargo mucho. ¿Sí, sí me explico? No, nunca le dijo, estoy pensando en matarme. A alguno de sus socios sí le dijo, estoy pensando en matarme. Y esto se ha estado repitiendo en todo el mundo. En todo el mundo. Pero insisto, yo no quiero causar angustia en quienes nos están escuchando. El mensaje es que sí se puede prevenir, que sí se puede actuar, que sí se puede ayudar. Y además en este momento de la historia tenemos una cantidad de herramientas maravillosas, eficaces para ayudar a la gente. Y no me refiero solamente a los medicamentos, que sin duda son importantísimos, sobre todo en enfermedades moderadas o graves, pero también muchos tipos de psicoterapia que han demostrado científicamente que son útiles. También hemos descubierto que un estilo de vida más saludable también ayuda a la recuperación de las personas, por ejemplo, el ejercicio. ¿Cuánto? 30 a 45 minutos, 3 a 4 veces por semana de caminar. No necesitas prepararte para un maratón, ni ir a 54D, ni nada de esas cosas. 30 a 45 minutos de caminata 3 a 4 veces por semana generan cambios en el cerebro que le ayudan a su recuperación. Otro que cada vez tiene mayor evidencia científica es la meditación, cualquier tipo de meditación. La que tiene más estudios, digamos, pero por su facilidad de implementación, es mindfulness. Es como el tipo de meditación más básico. Es muy sencillo aprender mindfulness. Hay muchos videos en YouTube que puedes encontrar donde te enseñan, o inclusive puedes encontrar maestras o maestros que te enseñan. Yo a mis pacientes los refiero con una maestra de mindfulness que o les da ahora clases por Zoom o inclusive antes iba a sus casas. Y además, no solo para el paciente, sino para la familia, incluyendo los niños. Hay una serie de técnicas padrísimas para que los niños aprendan a meditar. Y no está asociada a ningún rollo extraño, que luego la gente se pone nerviosa, que siente que tiene que cambiar de religión. No, esto también es una experiencia científica. Es espiritual, sin duda, pero no está asociada a ningún rollo religioso. ¿Qué otra cosa? La alimentación saludable, sin duda. Digamos que el último que demostró evidencia científica fue hace más o menos un año, omega 3. El consumir omega 3 todos los días, de esa que venden en estas tiendas tan famosas de vitaminas. Claro, te tomas el omega 3 todos los días un par de capsulitas. Eso también ayuda a recuperarte más rápido de las enfermedades mentales. Y como dices, no solamente si yo estoy sufriendo algún problema de salud mental o depresión o me siento atrapada, también como personas que convivimos con alguien así o que conocemos o en el trabajo, lo que sea, estar muy alertas, justamente haciendo esto, informándonos, compartiendo lo que sepamos, normalizando el tema, porque pues va de la mano, nos ayudamos unos a otros, no solamente el que tiene el problema que muchas veces no quiere pedir ayuda o no sabe cómo. Si yo estoy viendo que la necesita, también por ahí puede salvar vidas. Claro, porque mucha gente sí identifica a estas personas o estas situaciones y toma la iniciativa para sugerirles que busquen ayuda. Pero eso no funciona. Ahí se queda. Sí, la gente no va en su mayor parte. Lo que funciona es acompañarlos a recibir ayuda. Entonces, claro, ayudarles a hacer la cita, acompañarlos al consultorio, si es necesario, inclusive pagar la consulta. Y mucha gente se niega, porque, ¿sabes qué? Sobre todo da mucha vergüenza el saberse enfermo,
sobre todo a los hombres. Este es un tema muy importante, que está asociado directamente al suicidio. Es decir, de cada 10 suicidios, 8 son por hombres o son en hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no buscamos ayuda. Las mujeres, ustedes no tienen absolutamente ningún problema en aceptar que se sienten mal, lo hablan, son mucho más empáticas entre ustedes. Para eso los hombres no lo somos, que es una pena. Claro, siento que el tabú, por así decirlo, de no hablar de esto viene de generaciones. Eres hombre, ¿por qué te vas a sentir así? O qué ridículo, ¿qué estás sintiendo? Sí, eres menos hombre, ¿no? Exacto, los hacen hasta entre ellos mismos, ¿no? Se hacen sentir menos y se molestan porque... Hay muy poca solidaridad en este sentido porque le tenemos mucho miedo. Y es una pena. En esta pandemia yo me he encontrado con un montón de hombres que estaban deprimidos y que no lo habían dicho. Y ante la convivencia tan intensa con sus parejas, con sus hijos, de pronto se ha hecho más evidente la depresión. Y entonces, afortunadamente, muchos de ellos, acompañados, insisto, de su pareja o de sus hijos, han aceptado recibir la ayuda. Lo que nosotros les decimos es convéncela de una sola cita, una sola consulta, que vaya a una cita y luego ya nosotros nos encargamos. A ver qué pasa. Sí, y generalmente la gente regresa. ¿Por qué? Porque al final encuentran en los profesionales de la salud mental alguien que es empático, alguien que no lo juzga, que no lo va a regañar, que no le va a decir que está mal y que qué vergüenza. Al contrario, que le va a explicar qué es lo que le está pasando y que además le va a dar un mensaje de optimismo en el sentido de que se va a recuperar. Y a todos nos encanta escuchar eso. Sí. No, el sentir que no estás solo te cambia todo. Hablando de... Bueno, el otro día vi una publicación que hiciste que quiero enseñarte, que la tengo de fondo de pantalla. Se las quiero compartir. Me encanta porque se las voy a leer. Dice, la forma en la que tratas a tus hijos les enseñará cuál es su valor como personas. Esa idea la harán suya y les acompañará siempre. Sea amorosa, compasiva, amable, generosa y buscarán siempre personas que los traten así. Me llegó esa publicación. Tengo un hijo de 2 años, pero justamente el leer esa publicación fue como el clic que me hizo por qué estoy haciendo esto, porque siento que estoy arrancando en una etapa de la vida de mi hijo que va a determinar el resto de su vida. Entonces, el llevarlo de la mano, no hacerlo de regañarlo o lo voy a educar a que diga por favor y gracias, sino conscientemente de inculcarle el valor y la seguridad que va a tener para el resto de su vida y en sus relaciones, como dices, ¿no? Sí, al final, María, el concepto, de una manera muy simple, es: si logras que tu hijo o tu hija se sienta querido por ti, por el solo hecho de ser, no por lo que hace, no por lo que mide, no por el color de sus ojos, no si se te parece a ti o no, sino por el solo hecho de existir. Cuando los niños se saben amados por ser, entonces, claro que introyectan en sí mismos este sensación, este concepto, y por supuesto que van a rechazar algo que no se le parezca a eso y van a buscar algo que les resuene en esta idea de que yo soy alguien valioso y amable en este sentido de digno de ser amado. Al final la respuesta siempre es el amor, fíjate, luego los psiquiatras no decimos estas cosas, pero a mí no me da Al final, lo que más ayuda es el amor, pero el amor no como concepto. El amor que no se expresa en actos es un amor estéril. No es suficiente con decirle a la gente. No son los regalos. Es el decirle a los ojos al otro, el abrazar al otro. Y yo te quiero, yo te amo por ser quien eres. Por ser quien eres. Y eso, claro que a los niños les fascina, pero también a los adultos nos fascina. El sentirnos amados es una necesidad básica. Y cuando uno se sabe amado, uno puede con todo.
Claro, porque no hay nada más importante que eso. así como hablábamos hace rato que cuando se dan casos de violencia en la infancia y luego las personas buscan ese tipo de trato a lo largo de su vida, es lo que sienten familiar. Igual Es que, del otro lado de la moneda, ¿no? claro, es que si quien abusa de mí es alguien que yo quiero mucho y necesito que me quiera, yo asociaré la violencia como una característica del amor. Es decir, es un mapa del amor completamente alienado, ¿no? Echado a perder. Porque lo opuesto al amor es la violencia. Lo opuesto al amor es el maltrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona maltratada, lo que más daño le hace, y eso nos lo han dicho, es la sensación de ser tratados como objetos, como cosas. Es decir, dejo de ser persona, me convierto en una cosa. Y las cosas no nos importan, las cosas las rompemos y las tiramos a la basura. Las cosas las olvidamos. Absolutamente. Y este sentirte cosa es horrible. Es horrible. Y hablando ahorita de la infancia y esta época, ¿cuáles son los problemas mentales más comunes que podríamos ver en un niño, por así, o preadolescente? Otra vez, depresión. Hay depresión en niños y adolescentes que además requieren de tratamiento. Pueden empezar desde esa edad. Por ejemplo, también, ahora lo sabemos, trastornos bipolares pueden empezar desde esa edad. Hay niños con trastorno bipolar que necesitan tratamiento. Trastorno por déficit de atención, este TDA, que muchísima gente increíblemente sigue negando su existencia. Es una verdadera pena porque es un trastorno del desarrollo del cerebro que en la mitad de los casos desaparece con la adolescencia, pero en la otra mitad no. Y lo que vemos en niños, niñas con déficit de atención, son muchas dificultades para el desarrollo neuropsicológico, muchas dificultades, por ejemplo, para la escuela. Son niños y niñas que son reprobados con frecuencia. Eso les hace cambiar mucho. A mí me ha tocado adolescentes que el TDA, por ejemplo, les impide tener amigos porque están cambie y cambie de escuela todo el tiempo porque los están reprobando. Entonces no pueden establecer relaciones con raíces profundas. Y la gente no piensa en eso. Son personas que no terminan una carrera universitaria por la misma razón. El TDA está asociado a mayor consumo de sustancias adictivas, sobre todo estimulantes, porque estos chicos y estas chicas de pronto se dan cuenta que el consumo de estimulantes les ayuda en su desempeño. Entonces empiezan con el café, luego sigue la nicotina y después se siguen con las tachas o con la cocaína, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar un diagnóstico. Es decir, no, el diagnóstico no se hace en la calle, no se hace en la casa. Lo que se necesita es ir con un profesional o una profesional experta en el diagnóstico. Hay pruebas diseñadas para eso. Y dependiendo de la gravedad del trastorno será el tratamiento. No todos los niños requieren medicamentos. Eso es una cosa falsa. Hay niños que con estrategias de aprendizaje logran mejorar sus niveles de atención y de concentración. Claro, ¿no? y siento que justamente el déficit de atención, como papás, lo podemos ver pues más normal, por así decirle, es que se distrae mucho, no, bueno, va en quinto de primaria, no pone tanta atención, ya luego, ya que estudia algo que le importe, que le guste, se dará más cuenta y le echará más ganas, y no se están dando cuenta que la raíz del problema es otra y se puede tratar a muy corta edad y prevenir muchas cosas. Claro, pero este escenario es con los niños que no son hiperactivos. Pero cuando el trastorno por déficit de atención se acompaña de hiperactividad, son estos niños que nadie soporta, que en la escuela se la pasan regañándolos, que pueden ser listísimos y sacarse 10 en matemáticas, pero se sacan 0 en conducta, nadie los quiere, que en este momento de la pandemia un niño con TDA, con hiperactividad, es una pesadilla, porque ¿cómo le haces para que se esté quieto o se esté quieta? Están brincoteando por todos lados,
llamándole la atención y distrayendo a todo el mundo. Pero no es algo que hagan con conciencia, no es algo que decidan hacer. Así funciona su cerebro. Entonces, la idea es ayudarlos. Y les cambias la vida. Y además no son para toda la vida los tratamientos. Esa cosa es muy importante. No causan adicción. Es imposible que causen adicción. Además, quienes lo podemos prescribir solamente somos los profesionales de la salud mental, los psiquiatras de niños. Y se toman por un tiempo y después se dejan de tomar, pero siempre acompañados de ayuda psicopedagógica o de psicoterapia, etc. Y de esa manera previenes problemas de salud mental en la adolescencia o en la vida adulta. Qué impresión, sí, claro, lo puedes prevenir muchísimas cosas si te das el tiempo. También estar muy alertas como papás, el decir, a ver, tengo este problema con mi hijo, o es hiperactivo, o de plano no puede con el colegio. Bueno, toma cartas en el asunto en lugar de estarlo regañando o reprimiendo, o porque eres así, no puede ser, ya relájate. Entiende que puede haber una causa más atrás, que tienes que pedir ayuda y puedes ayudarlo a cambiar su vida. Y aquí hay un concepto también muy importante para los papás, que es el que las enfermedades de nuestros hijos no son culpa de nadie tampoco. No eres culpable, a menos que hayas abusado, que tengas conciencia que tú eres el responsable de un abuso, pero si no es así, no es culpa de nadie. Es como si le da, no sé, una neumonía. No es culpa de que le diste una paleta. O sea, así no es, ¿no? Es una infección por un bicho que se le metió al sistema respiratorio. Igual son estas cosas. Y es otra vez recordar que son enfermedades del cerebro. Pero el asunto es que como no las vemos, como no hay un estudio de imagen que demuestre, un estudio de sangre que nos diga que estamos en camino, o sea, no estamos muy lejos, sobre todo con depresión, no estamos muy lejos de ya tener estudios de sangre y específicos para depresión. Te decía hace rato que es un proceso de inflamación del cerebro. Se está buscando una molécula y por lo menos hay 3 que nos dicen qué chance es esa, que diga esta molécula solo aparece cuando hay depresión. Eso va a ser un paso radical, enorme, sí. Enorme, porque enorme en el sentido, por supuesto, médico, pero también enorme en el sentido social, porque mucho de este estigma va a desaparecer. Es decir, aquí está la muestra en un estudio de laboratorio que dice que tengo esta sustancia que significa que tengo depresión. No estamos muy lejos. Yo estoy seguro que en menos de 10 años vamos a tener eso, igual que estudios de imagen, lo cual va a ser claro, increíble. va a cambiar la percepción de esto. Absolutamente. Ya para terminar, te quiero preguntar, ¿qué consejos nos darías a las personas que tenemos hijos? No importa de qué edades, de cómo hablar, cómo normalizar en casa el tema de la salud mental. A ver, yo lo que te diría es que lo primero es que hay que enseñar al niño que existe como estas experiencias emocionales que puede aprender a identificar. ¿A qué me refiero? De hecho, hay juegos, canciones, libros diseñados para que los niños identifiquen sus propias emociones. La tristeza, el enojo, etc. ¿Sí? Eso es lo primero, es decir, enseñarle al niño a empezar a tener como esta relación personal con su mundo interno. Eso es lo primero. Lo segundo, que es fundamental. Si sientes algo que te hace sentir mal, algo extraño, siempre tendrás la posibilidad de venir a contármelo. Siempre. Y nunca le diré a mi hijo o a mi hija que eso que estás sintiendo no deberías de sentirlo. No hay cosa, si lo analizamos, más tonta que eso. Es como si a alguien le duele la rodilla y le dices, es que no te debería doler la rodilla. ¿Estás imaginando el dolor? No se imagina uno el dolor. Tampoco uno se imagina la tristeza, o uno no se imagina el enojo, o la frustración, o el miedo. Entonces, normalizo tu experiencia emocional.
Otro concepto que es fundamental, no hay emociones positivas o negativas, porque a la hora de decir una emoción negativa, lo que estamos diciendo es que está mal que sientas eso. No, no, no. Hay emociones agradables y desagradables, que es una cosa distinta. La diferencia es qué haces con esa emoción. Entonces, si tú te sientes asustada, te sientes triste, te sientes enojado, ven y dímelo. Y vamos a buscar la manera de que te sientas mejor. Vamos juntos, tú y yo, ¿sí? Y vamos a hacer que te sientas mejor. Y así como los adultos hemos sufrido la pandemia, también los niños están sufriendo la pandemia. O sea, por ejemplo, el tema de la sociabilidad es un tema que le pega muchísimo a los niños. El extrañar a sus amigos, el extrañar la escuela, el extrañar el recreo, el extrañar sus actividades deportivas. Claro, convivencia con niños de su edad. Con otros. Así es, así es. Y eso tiene un impacto en su vida emocional. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Hablarlo. Y a veces es empezar hablando de mí mismo. Yo como adulto puedo contarle a mis hijos, ¿saben qué? Es que estoy muy preocupado por esta razón, ¿no? O me asusta a la hora de escuchar las noticias. O estoy triste por esto que ha pasado. Entonces, lo que yo le enseño a mi hijo es que, uno, al igual que tú, siento cosas, y dos, puedo hablar de ellas. Y nadie se asusta, nadie se preocupa, nadie se angustia, porque es algo normal. Sí, me encanta esto que dices porque, bueno, personalmente, por supuesto que nunca en mi vida, ni en mi casa, ni con gente cercana a mí, oí hablar de la salud mental y tampoco de emociones, como que siempre siento que, no sé si sea mi generación, el ver a tus papás que tienen todo bajo control, que todo está bien en casa, que si están teniendo un problema económico o de pareja o lo que sea, lo ocultan por no afectarte, que no vea que estamos mal porque se va a preocupar y no entiende. No tiene la edad para entender qué está pasando, mejor no hay que decir nada, ¿no? Entonces, el cambiar este chip de decir sí lo puedes hablar y normalizándolo y poniéndolo en la mesa es la mejor forma de tratarlo. Claro, lo que no significa involucrar a los hijos en los problemas de los papás. Eso sí, es otra meterlos cosa. no. Ajá. Porque luego los niños se la creen, ¿sabes? Y crecen pensando que depende de ellos que sus papás sigan juntos. De hecho, a mí me conmueven mucho. Luego los pacientes me platican, las parejas que yo veo que están en dificultades, cómo sus hijos pequeños se dan cuenta de que no están bien y toman conductas como agarrarlos de las manos y juntárselas, ¿no? O sea, es muy triste que un niño pequeño, o sea, ¿qué significa que haga eso? Que dentro de sí mismo hay todo un proceso emocional. Un mundo, sí. Que lo lleva o sea, una angustia, una tristeza que lo lleva a hacer eso, ¿no? Porque de esa manera él puede estar tranquilo, puede estar en paz. Ahora, hay veces que los papás, por más que quieran, no pueden ocultar los problemas, ¿no? Entonces, cuando es así, tienes toda la razón, vamos a hablar del tema. Su papá o su mamá y yo estamos teniendo dificultades, ya se dieron cuenta, son dificultades entre nosotros, no tienen nada que ver con ustedes y vamos a buscar ayuda para resolverlos. Eso relaja absolutamente a los niños. Ahora, si lo dices, hay que hacerlo. No solo dejarlo por ahí. Claro, en el aire. Sí. Y hablando rapidísimo esto de las clases en línea que están teniendo los niños y demás, ¿hay alguna, bueno, fuera de la falta de convivencia en el día a día y estar en la naturaleza con sus amigos y demás, puede haber alguna consecuencia más allá el uso de, pues, estar tanto tiempo atrás de una pantalla, con una tableta, en internet? ¿Qué afectaciones tiene a nivel, no sé, neurológico o de desarrollo en un niño que está aprendiendo a través de una pantalla, no tiene ese contacto? Mira, te diría de entrada que es pronto para saberlo. No sabemos todavía bien. Hasta que haya pasado
algún tiempo después de que acabe la pandemia, seguramente van a ir apareciendo cosas. Yo no creo que las pantallas por sí mismas causen problema. Lo que yo creo es, ¿para qué sirve el uso de la pantalla? Si es un niño que está evitando la realidad lo más que pueda, un adolescente escondido en una pantalla, el problema no es la pantalla, sino lo que está sintiendo este niño o este adolescente, para qué se está escondiendo o evitando la realidad. Por otro lado, también han servido como una forma diferente de socializar. Es decir, muchísimos adolescentes están jugando en línea con sus amigos. Eso hay que permitirlo, por favor. Por supuesto que hay que poner límite en el horario, pero por favor, denles chance de que se relacionen con sus amigos o con sus amigas. Sí, es su forma de contacto hoy en día. Absolutamente, no tienen otra. Y en ese momento se ríen, en ese momento hacen bromas, en ese momento se saludan. Están jugando. Cuando uno está jugando, nuestro cerebro se pone en paz. O sea, el mensaje es todo está bien, porque podemos estar ahí carcajeándonos. Una hora de risas es una hora que le quitas a la angustia. Y eso claro que tiene un impacto. Pero te voy a decir, yo personalmente pienso que también va a haber consecuencias positivas de esta situación. No todo es negativo. ¿A qué me refiero? Cosas como muy concretas. En muchísimas familias los papás no estaban. Los papás, hombres me refiero, no estaban. O estaban el fin de semana. Y para muchos niños ha sido increíble la experiencia de convivir cotidianamente con su papá. ¿Sabes? Claro, sí, no solo duerme Eso aquí. Así es este señor que a veces se despierta. Esa convivencia creo que vamos a ver resultados padrísimos en adelante. El hecho de que las familias estén juntas tantas horas, tantos días, pasando por un problema difícil, creo que también va a ser niños más resilientes, que van a ser adolescentes y adultos más resilientes. Creo que vamos a tener una generación de niños que van a ser más amorosos también, que están aprendiendo el valor de la convivencia con quienes te quieren. Por supuesto, eso depende de lo que esté pasando en cada familia. No soy ingenuo, sin duda, pero sí creo que en la mayoría está pasando esto. A ver, yo te lo puedo hablar de mí mismo. Yo tengo 2 consultorios, mis horarios son muy extensos de trabajo. Y entre eso y que mis hijos tenían todos los días prácticamente clases en las tardes, en el colegio, talleres, etcétera, pues yo los veía en la mañana que los despertaba, el desayuno, y después ya no los volví a ver. Y había días seguidos que no los veía porque tenían que dormir. A raíz de la pandemia, como con ellos todos los días, ceno con ellos todos los días. Cambió la convivencia totalmente. Claro, platicamos y hacemos cosas juntos que antes no teníamos tiempo de hacer. Les he podido enseñar un montón de cosas que antes nadie hubiera podido enseñárselas. Y eso está increíble, ¿sabes? También para mí como adulto. Yo agradezco en ese sentido, no la pandemia, no el encierro, no el sufrimiento, pero la oportunidad de estar cerca de mis hijos. Sí, y yo lo veo en ellos, cómo han crecido en ese sentido, ¿no? Y la relación es muchísimo más profunda, mucho más linda de lo que podía haber sido antes. Y no es que nos lleváramos mal, no es que no nos quisiéramos, no, pero el tiempo que pasábamos juntos era muy poco. Claro, también luego nada más nos dejamos llevar por lo malo, la enfermedad, el desempleo, pero estamos encerrados, bueno, y sacar lo bueno también de eso. Creo que el enfoque que le das a lo que estés viviendo, lo que sea, y como dices ahorita, el aprovechar el tiempo, la convivencia y el impacto que va a tener a futuro. Uh-huh. Claro. Sí, yo soy optimista en ese sentido. Espero no equivocarme.
Seguro que no. Doctor, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y por esta información que nos ayuda a seguir haciendo ruido y a empezar a normalizar temas de los que no está tan normalizado hablar. Por favor, dinos dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan o que estén buscando ayuda o conozcan a alguien que necesita alguna ayuda profesional. Bueno, primero muchas gracias a ti, María. Ha sido una experiencia muy agradable estar platicando contigo hoy. Y más de estos temas. Siempre nosotros estamos buscando la oportunidad de poder hablar de estas cosas, ¿no? ¿Dónde me pueden encontrar? Básicamente en redes sociales, Instagram, Dr. César Velasco, Dr. de doctor, Dr. César Velasco. Mándenme un mensaje directo. Siempre contesto los mensajes. No tengo un community manager ni nada por el estilo, ni un robot que conteste. Yo contesto todos los mensajes. En Facebook es Dr. César Velasco Telles. También me pueden mandar un mensaje por ahí. Y estoy encantado de ayudar a quien lo necesite o de referirlos o referirlas con quien nos pueda ayudar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada, María, un placer. Y gracias a todos por escucharnos. Si tienen cualquier duda o comentario que quieran hacer acerca de este episodio, las entrevistas que ya hemos hecho, me encuentran en Instagram como aprender.conciencia y nos escuchamos el siguiente martes. Gracias.